Rincón de las Geógrafas para realizar la entrevista y visibilizar a nuestras geógrafas de España y de fuera de España. En esta ocasión la entrevista está dentro del marco, la realizamos dentro del marco del 8M. Y bueno, nuestra entrevistada es Asunción Romero Díaz. Le agradecemos tanto a Ana como yo el que haya aceptado estar aquí en el Rincón de las Geógrafas, sobre todo porque fue un poco rápido todo, pero bueno, ya veréis la gran capacidad de trabajo que tiene para nosotros Marichón. Voy a leer algunas líneas de su currículum, que bueno, lo tenéis también en el enlace del Rincón de las Geógrafas. Realmente resumir el currículum vitae de Asunción Romero es dificilísimo. Aún así, bueno, intentaré decir las cuestiones más destacadas de lo que aparece en la web del Rincón. Es catedrática de Geografía Física en la Universidad de Murcia, ha formado parte de varios grupos de investigación, como por ejemplo erosión y desertificación en el Mediterráneo, ciencia y tecnología de suelos, y en la actualidad está vinculada a investigación, modelización en procesos hidrológicos y ambientales en medios semiáridos. Sus líneas de investigación son varias, pero sobre todo destaca en erosión, desertificación, cambios de usos del suelo y riesgos naturales. Ha sido una de las primeras investigadoras españolas en estudiar los procesos de erosión en campos experimentales. Posee 5 sexenios de investigación, una de transferencia, muchísimas publicaciones de artículos, capítulos de libro, participación en congresos nacionales, internacionales, varios proyectos de investigación como IP o como colaboradora, en fin, una gran producción investigadora. Ha sido en la gestión de la Universidad vicedecana de Calidad y Convergencia Europea de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, presidenta del Grupo de Geografía Física de la Asociación Española de Geografía, de la AGE, y fue socia fundadora de la Sociedad Española de Geomorfología, de la que también ha sido vocal y tesorera de su junta directiva. Ha formado parte en comités editoriales de varias revistas, algunas os sonarán, pues Papeles de Geografía, Cuadernos de Turismo, Cuadernos de Investigación Geográfica, Cuaternario de Geomorfología, de la BAGE, de la Asociación de Geógrafos Española, entre otras. Ha sido también miembro del Comité Científico de la CNAI, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, y desde 2017 de la Comisión de la NECA, de asesoramiento para la evaluación de enseñanzas e instituciones. Además, forma parte de comités de evaluación científica dentro de la ANEP, Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, y del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, entre otros. Bueno, buenas tardes, Marichón. Como sabes, empezamos siempre con unas preguntas breves que en esta ocasión te las va a hacer Ana y que, bueno, son generales en todas las entrevistas para empezar a conoceros un poquito más. Cuando quieras, Ana. Pues muy buenas tardes y muchas gracias por la introducción que has hecho, Asten, con el extenso currículum, y yo creo que da muchas ganas de escucharte y de esperar a ver lo que nos vas a contar. Siempre les hacemos 2 preguntas a todas las geógrafas que hemos entrevistado y, bueno, son muy básicas. Realmente, primero de todo es saber cuándo supiste que querías ser geógrafa, la primera de ellas, y luego, pues bueno, cuando termines, una vez que ya terminaste la carrera, pues si sabías la especialización que ibas a tener. Bueno, buenas tardes a vosotras especialmente y a todos los que ahora se habrán unido a esta sesión. Y se nota que Asen es amiga mía por la presentación que me ha hecho, pero nos conocemos desde hace mucho tiempo y creo que las dos nos tenemos cariño. Pero sobre todo tengo que daros las gracias por haber pensado en mí para esta entrevista y sobre todo daros la enhorabuena por esta iniciativa de crear el Rincón de la Geógrafa y dar visibilidad a las mujeres geógrafas, que creo que es el objetivo principal de este Rincón de la Geógrafa. Bueno, Ana, pues respondiendo a la primera pregunta que me has hecho, que cuándo supe que quería ser geógrafa, pues yo no lo tenía claro. Yo en principio quería hacer arqueología, pero en Murcia no había arqueología, me tenía que ir a Madrid y, en fin, la economía lo impedía. Total, que me quedé en Murcia y decidí hacer historia del arte. Pero en aquel tiempo, sabéis que eran 3 años de común y 2 de especialidad,
y haciendo los años de comunes, pues se me cruzaron buenos profesores de geografía, entre ellos Alfredo Morales, que lo queréis mucho en Alicante porque ha sido muchos años profesor en esa universidad. Y sobre todo se me cruzó, pues, digamos, mi maestro, que es Paco López Bermúdez. Paco López Bermúdez, a nivel coloquial le decíamos que era un encantador de serpientes porque nos encantaba, realmente nos encantaba. Y bueno, con él, o sea, que era una persona muy vital, con un entusiasmo que contagiaba, y fueron innumerables las salidas de campo que pudimos hacer con él, y con él aprendí mucho y total, que la especialidad finalmente terminé haciendo geografía. Y además es que me encanta viajar, me encanta descubrir mundo, me encanta descubrir paisajes, y creo que para los geógrafos pues eso es una maravilla, es impagable, porque al ser geógrafos disfrutamos mucho más de las cosas. Cuando vamos por ahí pues tratamos, por lo menos yo trato de interpretar, y esto cómo se ha formado, y este paisaje porque es así, esta forma de modelado porque está aquí, y estas rocas porque están aquí. Y yo creo que disfrutamos muchísimo más de las cosas al ser geógrafo, y eso también, pues, no sé, me llevó también a decantarme por la geografía. Y luego, como digo, el ser geógrafo es una ventaja que tenemos. Yo tengo varios amigos con los que solemos salir al campo o ir de viaje, y siempre me piden que les explique cómo se han formado las cosas para poderlas entender un poco mejor. Pero cuando ya me especialicé en geografía, no tenía claro en qué especializarme. Y de hecho mi tesis de licenciatura fue un estudio de geografía regional clásico. Fue el estudio de mi municipio, de Huescar de Granada. Y mis primeros trabajos de investigación fueron de geomorfología, pero que no tienen nada que ver a lo que después me he dedicado. Por ejemplo, uno fue sobre periglaciarismo de la Sagra y otro fue sobre karst. O sea que no tenía nada que ver. Pero también dio la casualidad que se cruzó en el camino otra persona, en este caso un profesor inglés, John Thorne, que contactó con Paco López Bermúdez, vino a España, hicimos un primer proyecto de investigación que se llamó Sistemas Erosivos Semiáridos, y empezamos a montar un campo experimental. Y ahí fue como digamos, empecé a estudiar procesos de erosión y procesos de desertificación. Y recuerdo cómo fueron los inicios. Los inicios fueron desastrosos, totalmente desastrosos, pero bueno, aprendimos prueba y error. El primer campo que montamos se llamaba, bueno, estaba en una rambla de Gracia, pero dentro de la cuenca de Mula, y ni este profesor que vino de Inglaterra, ni Paco, ni yo, ni Ana, que entonces era una chica con la que, una becaria que también empezamos a trabajar con ella, pues bueno, pues leímos cosas y empezamos a montar una parcela, pero una parcela que era muy grande, tenía 2 salidas, y bueno, y en estos de nosotros pusimos 2 tanques para recoger el agua y los sedimentos. A las primeras lluvias se desbordaron, pusimos un nuevo tanque. A las siguientes lluvias, los 2 tanques llenos y desbordados. Así hasta 5 tanques de Uralita de 200 litros cada uno. Bueno, cada vez que teníamos que ir al campo, yo llegaba a mi casa de arriba abajo llena de barro, que si hubieran sido mis hijos le hubiera dado bien de cómo llegaba. Bueno, pues eso fue prueba y error, y al final ya pues montamos otro campo experimental, en este caso ya el Ardal, ya sabiendo un poco más qué era lo que estábamos haciendo. Y bueno, con el capitán Paco López Bermúdez y con muchos marineros que estábamos ahí, entre ellos pues mis compañeros de ahora, los Pacos, porque son varios, Paco Alonso, Paco Belmonte, Paco Gomarín, y bueno, mucha más gente que ha trabajado en el Ardal y en los otros campos, pues ahí hemos seguido durante muchos años. De hecho, el campo del Ardal ha estado dándonos datos durante 20 años, y un campo experimental normalmente no tiene tantos años de vida. Y también se convirtió este campo en un campo de referencia internacional. Por aquí ha pasado, pues yo creo que investigadores de toda Europa cuando teníamos proyectos europeos, y aquí ha trabajado muchísima gente. Y también este campo formó parte de la RESEL. La RESEL fue una idea magnífica, pero que cuajó durante unos pocos años y ahora no funciona. Y el objetivo de la RESEL era una red de erosión en España.
cuando ya se creó la RESEL, no solamente estábamos nosotros en Murcia trabajando en campos de experimentación, sino que en otros lugares de España también lo había. Y el objetivo era que, al igual que tenemos una red de estaciones meteorológicas que nos suministran datos de precipitación, de temperatura, en fin, de lo que suministran estas estaciones, se pensaba tener una red de estaciones que midieran la erosión, que era bastante importante. Y entonces, algunos de los campos que teníamos experimentales, como el Ardal o otros como era el Minglanillo, también suministraron campos a esta red, a esta RESEL. Y nada, lo que ocurre pues eso, que Paco López fue, digamos, la persona que ideó esto, con el cual trabajamos, y también ese profesor de inglés que antes mencionaba, que era el profesor Johnson, que sin él tampoco se hubiera podido montar este campo de experimentación, porque él sí que sabía más que nosotros lo que había que hacer. Tenía una magnífica cabeza, una capacidad de trabajo increíble y sobre todo una calidad humana difícil de superar. Esta persona recibió muchísimos méritos, por sus méritos, perdón, se le dieron muchísimos honores y entre ellos es doctor honoris causa por la Universidad de Murcia. En el 2006 se le nombró doctor honoris causa por la Universidad de Murcia, murió en el 2008. Murió en el campo trabajando y ya había sufrido una hemiplegia, o sea que era un hombre increíble. Y yo todos los días lo saludo. Lo saludo porque para llegar a mi despacho todas las mañanas tengo que pasar por la Facultad de Derecho y en las paredes del claustro de Derecho están los nombres de todos los doctores honoris causa de la universidad. Y lo miro y leo su nombre y digo, John, buenos días, vamos a echar un rato. Y todas las mañanas lo saludo. Muchas gracias, Marichón. Qué historia tan bonita y tan entrañable. Y hoy hemos ido a visitar el campo del Ardal. Yo recuerdo en un congreso que se hizo en Murcia, nos llevasteis allí a visitarlo, que era yo entonces becaria, madre mía, hace ya un montón de tiempo. Bueno, teniendo en cuenta que estamos en el mes de marzo y que la entrevista pues se incluye dentro de las actividades divulgativas que está haciendo también la Universidad de Alicante o actividades académicas vinculadas con este día, y teniendo en cuenta el magnífico título que nos proporcionaste para tu entrevista de triatlón, mujer, madre y catedrática, ¿no? Pues las siguientes preguntas están relacionadas con el término de mujer, ¿no? Dentro de ese triatlón. Por eso, vinculado con ello, te queríamos hacer dos preguntas. Te vamos a exprimir un poco esta tarde. Dos preguntas. Una de ellas está relacionada con la escasa presencia de mujeres que hay dentro de nuestro alumnado. Y esta conversación la he mantenido a veces contigo, ¿no? Que en la Universidad de Murcia también sucede esto. Y a veces hemos hablado de qué puede deberse, ¿no? Yo creo que es importante que quede plasmado esos pensamientos que hemos tenido, esas conversaciones en esta entrevista. Y la segunda pregunta, la segunda cuestión es si observas cierta masculinización en el profesorado de nuestra disciplina o en la ocupación también de cargos dentro de la Universidad de Alicante o a nivel profesional, ¿no? Si hay una cierta masculinización, sobre todo cuando dentro del mundo académico pues se va pasando de asociado, ayudante, ayudante o contratado doctor, ayudante doctor, hasta llegar a la figura de catedrática, ¿no? ¿Y cuál también piensas que pueden ser esas causas? Es mucho, lo que te pedimos, pero... Vamos a empezar por partes. Como sabéis, estoy silenciando para que no haga, para que se escuche bien. Entonces, cuando dejas de hablar, enciendo yo mi micrófono. Pues la primera pregunta, la presencia de mujeres entre el alumnado. Como bien sabéis, porque soy miembro de la AGE, evidentemente, la AGE para el Día de la Mujer hizo un informe que lo puso en su página web y entonces me llamó la atención cómo el 27% del alumnado que cursa geografía en España son mujeres y en Murcia son menos, es menos del 25%, con lo cual, pues imaginaros que una cuarta parte o menos de una cuarta parte son las alumnas que tenemos y el resto son hombres. ¿El por qué tenemos más mujeres? Pues yo tengo dos teorías.
Bueno, una teoría es fácil de entender y es que las mujeres, y que me perdonen los hombres que haya escuchándonos, que estén escuchándonos hoy, es que las mujeres sacan mejores notas. ¿El por qué? Pues porque estudiarán más, no lo sé. Y como ahora en la mayoría de las carreras tienen números clausus, pues ahora lo que hay es una abundancia de mujeres médicos y una abundancia de mujeres veterinarias. Se van a esas carreras con números clausus y con una nota superior de corte. En geografía no pedimos nota de corte, con lo cual, pues digamos que nos llegan, en fin, no las peores mujeres, pero sí, a no ser que tengan una vocación muy grande, pero las que no han podido entrar en otras carreras, por desgracia. Y la segunda razón es que en el bachillerato no han tenido al profesor adecuado de geografía. Como sabemos, aunque ahora tenemos carreras diferentes, una que historia, otra historia del arte y otra geografía, pero luego cuando van a una oposición tienen que opositar a todo y luego pueden dar clases de todo. Y claro, si yo soy historiador o he hecho historia del arte, pues no conozco también la geografía como para impartirla. De tal manera que yo creo que no han dado con el profesor adecuado para que le ilusione la geografía y sepan realmente qué es la geografía. Sabemos cuando nos llegan los alumnos que nos llegan de algunos institutos específicos a estudiar geografía. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí han tenido un profesor de geografía y un buen profesor de geografía. Y esto es importante. Pero claro, contra eso no podemos luchar, ni podemos luchar contra el números clausus, ni podemos luchar con que otros compañeros que no son geógrafos tienen que impartir geografía. Lo ideal es que los geógrafos impartiéramos geografía, los de historia del arte impartieran arte, pero hoy, como están las cosas, pues no es así. Y la otra cuestión que me comenta es si observo cierta masculinización en el profesorado. Pues sí, el mismo informe de la AGE decía que el profesorado de geografía como media en las universidades españolas es del 35%, si no recuerdo mal, pero había unas universidades que eran Madrid, La Rioja y creo que el País Vasco que era superior. Sin embargo, en Murcia es inferior. Y también, por ejemplo, en mi área, de geografía física en la Universidad de Murcia, solo estoy yo de mujer. Cuando me jubile, si no entra ninguna mujer, ya no habrá más mujeres en geografía física. Espero que entren mujeres y que, en fin, la cosa vaya bien. Y también, por citar otro ejemplo, cuando yo saqué la cátedra en el 2005, solo había 4 mujeres catedráticas de geografía física. Algo también importante es que mi opinión, y creo que se puede corroborar con datos, es que en el área de geografía física es donde menos mujeres hay. En las otras áreas de geografía humana y de análisis hay más mujeres, pero no sé por qué les da miedo la geografía física, porque no se entiende de otra manera y es lo más bonito del mundo. Bueno, por lo menos para mí. Pero cuando saqué la cátedra en el 2005 solo había 4 mujeres, ninguna madre. 4 mujeres, si algunas estaban casadas. Ahora, el otro día, bueno, hice más o menos una investigación y somos 17 catedráticas, o sea, pasados 17 años, 17. Pero si comparamos con los hombres, estamos en minoría. Los hombres catedráticos de geografía física nos superan bastante en número. Y claro, el problema que le veo es que las mujeres tenemos un hándicap, y sobre todo cuando somos madres o queremos ser madres, porque muchas se quedan en el camino, o sea, al final desisten un poco de hacer esto. Y respecto a la ocupación de los cargos, yo creo que vamos en buen camino, valga la redundancia, y no hay más que pensar en el último nombramiento de la directora de la NECA, Pilar Paneque. Pilar Paneque, catedrática de geografía, en este caso de geografía humana, muy amiga mía, y creo que lo va a hacer estupendamente porque es una persona muy, muy, muy valiosa y bueno, pues ahí estamos empujando y donde se puede y donde nos deja. Corto. Pues bueno saber que eres compañera de la profesora Paneque y amiga, porque también cuando vimos la noticia nos sorprendió y nos gustó mucho y por supuesto pues de formación de Asten y de mí, que somos del Rincón, pensar también para entrevistarla.
Bueno, a mí me ha gustado mucho y además estos días que hemos estado viendo los carteles por toda la facultad y que cada vez que salía, entraba, veía siempre el cartel, me ha gustado mucho que hayamos metido el tema de madre, ¿vale? Porque para ser una buena profesional, incluso, bueno, pues en la trayectoria de la universidad parece que la parte de la maternidad pues no está contemplada y queríamos preguntarte precisamente por ese segundo término que hemos añadido en el triatlón, en el título, ¿no? Este es el tema que ha surgido pues, en casi todas nuestras entrevistas y quería preguntarte en qué medida puede verse afectada la carrera académica al ser madre y si eso supone muchos sacrificios personales. Ya nos has dicho que hay muchas personas que se quedan por el camino, pues bueno, porque pones en una balanza y dices, no puedo llegar a todo, pues me quedo con la familia. Y te quedas a lo mejor pues hasta titular o hasta un cargo un poco más bajo, pero te quedas con esa estabilidad. Queríamos preguntarte, pues eso, ¿cómo te influyó a ti y qué tipo de sacrificios personales, si los has tenido que sobrepasar? Pues evidentemente, como tú que eres madre y sé que tienes 3 hijos, sabes lo que supone ser madre, pero sí, es un hándicap importante. Recuerdo cuando yo empezaba que una persona muy cercana a Paco López Bermúdez le dijo que no merecía la pena que apostara por mí porque en cuanto me casara y tuviera hijos iba a abandonar. Evidentemente no ha sido así. O sea que me gustaría ahora encontrarme a esa persona y decirle, oye, esto no fue así. Pero bueno, afortunadamente Paco apostó por mí y bueno, y yo creo que respondí. Pero claro, en mi caso soy madre de 2 hijos y qué duda cabe que he tenido que hacer muchos sacrificios personales. Lo que pasa es que las madres, claro, es natural que tengamos un apego a nuestros hijos o porque tradicionalmente pues somos las mujeres las que tenemos que cuidar de los hijos. O sea, algunos padres también se involucran mucho y los cuidan, pero parece que somos las madres. Y si vamos para acá, para allá, si hacemos otra cosa es que somos malas madres. Pero bueno, en mi caso no me arrepiento de tener 2 hijos, por supuesto. Me encanta, mi experiencia ha sido maravillosa y no cambiaría a mi hijo por nada del mundo. Pero bueno, he tratado de compaginar ambas cosas. Y también porque en mi caso tengo mucha suerte. Tengo un marido excepcional que no ayuda, sino que hace y siempre me ha apoyado en todo. Si a veces le comentaba que tenía que ir o que me gustaría ir a tal congreso, que tenía que ir a tal reunión, sea aquí o en el extranjero, y era el primero que no me hacía la maleta, pero casi me decía, venga, vamos a hacer la maleta, que te vas. O sea que era el primero que me animaba. Y claro, pero a pesar de que me animaba, yo ha habido momentos que no lo he pasado bien. O sea, recuerdo cuando mi hijo era muy pequeñito, tenía 1 año y medio, y me iba a Marruecos con las salidas de campo que organizábamos o me iba a Portugal y exactamente igual me lo dejaba muy pequeño. Y en una ocasión mi hija tenía poco más de 1 año, era una follonera de muchísimo cuidado porque no comía, no dormía, todo el día llorando y según su padre no la matamos porque era bonita, es muy guapa, pero no la matamos porque era bonita, pero claro, te sientes muy mal. Yo me fui 2 semanas dejándomela un mes de agosto a Canadá y recuerdo que me monté llorando en el avión, pero bueno, cuando ya llegué allí, pues ya me calmé y sabía que estaba bien, que iba a estar bien, pero eso, ese sentimiento de madre no te lo quita nadie. Y Ay, Marichón, no se oye ahora. No sé si tú lo oyes. ahora sí. Cuando mi hijo era pequeño, siempre me decía que quería que yo fuera una mamá de la parada. Una mamá de la parada del autobús. Mi hijo iba al colegio en autobús, yo lo dejaba por la mañana en el autobús, pero por la tarde lo recogía una chica y estaba con ellos. Y él quería que fuera una mamá de la parada, que yo lo recogiera y que me quedara jugando en el jardín con ellos. Y claro, siempre me decía eso. Entonces, es para que, no sé, pensemos que evidentemente nuestros hijos cuando son pequeños nos necesitan y aunque hagamos malabares, pues solo hay 24 horas y si tenemos que hacer otras cosas, pues tenemos que compartir nuestro tiempo. Pero bueno, no pasa nada. De todas maneras, cuando yo llegaba a casa, todavía tenía tiempo de pelearme con ellos, con los deberes, con la cena y con 1000 cosas que
que hacemos las madres. Y por las noches le bordaba refajos a mi hijo o le hacía trajes de disfraces, o sea que todo hemos hecho todo. Y en una ocasión mi hija me dice, es que tú nunca has ido a mi fiesta del colegio. Le enseñé fotos, digo, mira, una, otra. Todo lo que solemos hacer las madres intentaba hacerlo yo, pero bueno, en la medida que se podía. Lo que has dicho de hacer malabares o hacer encaje de bolillos es que es así, ¿no? Porque te surge un imprevisto y ¿qué tienes que hacer? Vamos, es muy complicado. Pero sí, muy importante también lo que has dicho de la parte de la corresponsabilidad, que eso es un tema todavía pendiente en muchas parejas. Y claro, en un trabajo que es tan exigente en tiempo y en esfuerzo y pues eso, en irte fuera o en hacer una investigación o acabar unos plazos que se están a punto de finalizar, pues sí, sí que hay que también luchar por esa corresponsabilidad tan necesaria, porque sí que es verdad que, pues eso, que las madres tienen que hacer su papel, tenemos que hacer nuestro papel, pero que tampoco porque te salgas un momento del patrón de madre o que te salgas en algunas ocasiones, no hay que sentirse mala madre, esa culpa constante que nos llevamos a todas partes, a todos los congresos. Pero bueno, seguimos con otra pregunta. Muchas gracias. La hacías tú, creo, Ana. La hacías tú también. Perdona, lo tenía puesto aquí. Es verdad, es verdad. Bueno, y ahora ya la siguiente parte de este título del triatlón, que sería la palabra catedrática. En tu caso, ¿ha sido difícil llegar a obtener esta categoría profesional? Bueno, nos ha leído aquí Asten antes el currículum y yo he contado 3 minutos y medio. A lo mejor ha sido más y yo creo que habrá hecho, no lo ha citado todo. Es increíble cómo has podido compaginar pues, la vida familiar con la vida laboral. Y bueno, pues nos podrías dar alguna clave, alguna ayuda para superar esta triatlón personal, esta última parte, como para llegar ya a ser a la catedrática en la que te has convertido. Bueno, la clave es trabajo, trabajo y más trabajo. No hay otra. Esa es la clave. Mi familia siempre me ha dicho y me sigue diciendo que voy a heredar la universidad por las horas que le he dedicado y por las horas que dedico. Esa es la palabra, es que vas a heredar la universidad. Y también recuerdo cuando mi madre vivía y venía a casa y yo me encerraba en la habitación y me decía, bueno, ¿cuándo vas a dejar de estudiar? Y yo decía, mamá, nunca. Si soy profesora de universidad no puedo dejar de estudiar nunca y si lo hiciera, mala señal. Y bueno, o sea que eso es así. Y también tengo otra anécdota que puedo contar. No sé si mi hijo está conectado o no para escucharme, pero cuando antiguamente, es que ya hace muchos años, en el 2004, en la Universidad de Murcia, por lo menos, cuando se solicitaba una cátedra, la universidad decía, este año tengo dinero para sacar 10 cátedras, 5 cátedras, las que fuera. Y entonces, bueno, pues llegó la solicitud que las personas que quisiéramos, digamos, solicitar que se creara una cátedra en la universidad, que presentaran su currículum. En ese año había nueve posibilidades. Y los currículos que vinieran desde Madrid, vienen mejor evaluados, pues esa sería la cátedra que se sacara, aunque esas cátedras después fueron a nivel nacional, yo me presenté con 16 personas, en Madrid, 7 miembros del tribunal, bueno, no tenía nada que ver con las cátedras de ahora. El caso es que yo comento en casa en la comida la posibilidad de solicitarlo y mi hijo me dice, por supuesto mamá que tienes que pedir la cátedra, dice, porque ya que no has estado con nosotros de pequeño, que yo pueda tener el orgullo de decir que tengo una madre catedrática. Evidentemente eso duele, pero bueno, para que, no sé, que sirva un poco de mi experiencia, de que las cosas no son fáciles ni son fáciles para nadie y que la única clave es trabajo, trabajo y más trabajo e intentar compaginarlo todo. Sí, así es la constancia, ¿no? El ser tenaz, el no dejar nunca de estudiar, porque te siguen, no sé, te sigues teniendo inquietudes, ¿no? Por aprender nuevas cosas, sobre todo nosotros con las nuevas tecnologías, ¿no? Yo siempre, ay, si tuviera tiempo, pero claro, las horas son las que son en el día y no da para mucho más.
Al leer tu currículum hemos hablado de las líneas de investigación, ¿no? De los temas que has trabajado fundamentalmente, procesos erosivos, desertificación, desarrollo y aplicación de diversas metodologías, no siempre han sido la piedra angular de todo tu desarrollo investigador. ¿Nos puedes indicar cuáles son los mayores logros o aportaciones o más satisfactorios, que a lo mejor tampoco han sido, ¿no? Pero para ti ha sido una gran satisfacción? Bueno, digamos que en un primer momento, cuando empezamos a estudiar esos campos experimentales, los procesos de erosión y desertificación, pues yo allí aprendí mucho y no sé, y tengo muy buenos recuerdos de aquellos años y no sé, llegamos a obtener, vamos, no la maravilla de las maravillas, pero sí una serie de datos que algunos de ellos todavía están vigentes. Llegamos a poder constatar diferentes tasas de erosión en distintos ambientes, con distintos usos del suelo, en fin, con, no sé, con cosas que no se habían hecho hasta entonces. Se utilizaba siempre la ULE como una medida para poder estudiar la erosión, que es una ecuación, pero es una ecuación empírica, pero no se tenían datos reales. Y nosotros pues conseguíamos datos reales con estas parcelas de experimentación que teníamos. Y con lo cual pues esa parte la considero bastante importante. Y como os decía antes, en el campo experimental del ASDAR fue un referente y ahí sacamos mucha información. También no solamente estudiamos la erosión, sino otras muchas cosas, y también quiero hacer mención de la primera tesis que dirigí, que fue la interceptación en matorral principalmente y también en pinar de Paco Belmonte, y fue una tesis que ahora es referente a nivel nacional de otros trabajos que se han hecho sobre interceptación de la vegetación por la lluvia. Y luego en un segundo momento, si podemos llamarle así, pues no sé, quisiera destacar dos proyectos en los que he sido IP. Uno que fue sobre diques de retención de sedimento en una cuenca relativamente pequeña, bueno, 800 kilómetros cuadrados, en los cuales habían instalado 425 diques para impedir que esos sedimentos llegaran al embalse que está en la desembocadura, el embalse de Alfonso XIII, y que lo aterrara. Y ahí aprendimos muchas cosas y yo creo que los resultados fueron muy buenos. Estudiamos cuál era su vida útil, dónde estaban mejor ubicados, dónde no, estudiamos tasas de erosión y también la posibilidad que algunos de estos diques sirvieran para recarga de acuíferos, cosa que no era la finalidad primera, pero los diques de cabecera que no tenían ningún sedimento podían servir haciendo ligeras modificaciones para la recarga de acuíferos. Y el segundo proyecto, este más reciente, es un proyecto en campos abandonados, de la que tú, Hacen, eres experta en campos abandonados. Pero hay muchísimos campos abandonados en toda España, especialmente se está estudiando mucho en el Pirineo, del cual formo parte también de un proyecto que está ahora terminando. Pero en otros lugares, con un ambiente climático distinto, el abandono es muy bueno porque la vegetación se regenera de manera natural, pero en medios semiáridos como el nuestro, el abandono es muy perjudicial, especialmente cuando tenemos campos en abandono aterrazados y en margas. Entonces los procesos de erosión son muy grandes y especialmente procesos de erosión de piping. Entonces la contraposición de los estudios en otras áreas más húmedas con la nuestra pues es bastante interesante. Y también he de mencionar que estos proyectos no solamente los hemos desarrollado los geógrafos, sino que han sido proyectos interdisciplinares. Han formado parte pues, de geólogos, biólogos, ambientólogos, climatólogos, es decir, un montón de gente, y creo que eso es muy enriquecedor para los resultados que se obtengan de los distintos proyectos. Muchas gracias, Marichón. Sabes que utilizo vuestros trabajos de interceptación de lluvia por la vegetación en la asignatura de biogeografía. Sí, y también les hablo de los campos experimentales y... Bueno, Jorge está conectado y ha escrito, no sé si lo puedes leer en el chat, Marichón, es un ejemplo de trabajo, inteligencia, honestidad y bonomia para toda la geografía española. Gracias por apoyar siempre a la geografía. No se te oye ahora. Que Jorge también es amigo. pero gracias, Jorge. Gracias.
Bueno, algo tendrás que despiertas ese cariño en nosotros. Bueno, la siguiente pregunta está relacionada pues con esa adaptación, ¿no?, que nos vemos un poco obligados a realizar, pues de utilizar nuevas tecnologías, pues sí, entre ellos, de hecho, hablando y montando esta entrevista, te recordé que la primera vez que tuve una mayor relación contigo, ¿no?, que yo, claro, era una becaria, tú eras Asunción Romero, ¿no? Y coincidimos en un curso de SIG, creo que fue en Salamanca, ¿no?, donde ahí también hubo muchas anécdotas, aparte de que aprendimos muchísimo, ¿no?, porque yo partía prácticamente de cero. Bueno, pues la pregunta está relacionada con esto, no con el curso de Salamanca, sino con... Es evidente, ¿no?, que te has ido adaptando al mundo tecnológico, cada vez más presente en nuestra disciplina. ¿Consideras que esto es fundamental en la investigación hoy en día? ¿Y qué consejos puedes dar a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes estudiantes de geografía, ¿no?, que a algunos les parece que les sale sarpullido, como ellas dicen, cuando tienen las asignaturas de TIG? Bueno, pues evidentemente tenemos que ir adaptándonos a las nuevas tecnologías, si no nos quedaríamos obsoletos, eso es así. Y bueno, seguir demostrando a la sociedad, por desgracia tenemos que seguir demostrándolo cada día para que sirve la geografía. Pero bueno, digamos, con las nuevas técnicas y los nuevos métodos, yo creo que ahora se nos reconoce un poco más el trabajo que hacemos. Evidentemente tenemos nuevas técnicas, nuevos métodos y, por ejemplo, algo tan tonto, bueno, tan tonto no, pero tan normal hoy como es tener un dron. Nosotros tenemos hoy ahora un dron en el departamento, imagino que vosotros también, y ahora hay drones por todos sitios, ¿no? Bueno, pues ya hubiera querido yo tener un dron. No estamos en ello, yo estoy intentando convencer. Bueno, pues ya hubiera querido yo tener un dron para hacer unas experiencias que queríamos hacer de seguimiento de evolución de los pies, de los agujeros. Y entonces, pues en aquel tiempo ideamos un sistema que era unos tubos telescópicos de aluminio que culminaban en una cámara de fotos. Compramos un programa especial y, en fin, a través de ese sistema, disparando desde abajo, pudimos hacer una foto. Hoy con un dron eso sería una maravilla, pero no lo teníamos. Tampoco hace unos años pues ni sabíamos nada de sistemas de información geográfica, ni modelización, ni nada de eso. Y hoy nuestros alumnos, vamos, eso es una de las cosas primeras que aprenden. Y también en la calle se les contrata muchas veces porque saben estas técnicas. Pero yo quisiera dejar una cosa constante. Soy de geografía física, pero aunque no sea de geografía física, creo que no debemos de olvidar el trabajo de campo. El trabajo de campo, evidentemente, conocer nuevas técnicas de campo, sí, pero el trabajo de campo no lo podemos olvidar. Muchos geógrafos ahora solo se dedican a estar delante del ordenador, a trabajar con el ordenador, pero aunque eso sea así, pero cuando hay que verificar las cosas que han hecho en el ordenador, deberían de ir al campo y muchas veces no lo hacen. Lo que ocurre es que experimentaciones como las que hemos comentado, que hemos hecho en estos campos experimentales, eso ya sí que es un poco más complicado porque tienes que tener proyectos que subvencionen eso, las instalaciones que hay que poner, el mantenimiento que tienen, el personal que vaya, y luego los datos que se obtienen no se obtienen, a lo mejor uno analiza, qué sé yo, una serie de datos de lo que sea y puede sacar un trabajo de investigación. Para poder sacar un trabajo de investigación de trabajo experimental en campo se necesitan muchos años y no es rentable, digamos, a nivel académico, pero hay que seguir haciéndolo. Y entonces yo, de acuerdo a las nuevas tecnologías magníficas, tenemos que seguir contando con ellas, pero que no olvidemos el trabajo de campo. De hecho, en este campo que he mencionado ya del Ardal, allí con los datos experimentales de campo se han validado modelos, porque uno puede crear un modelo, pero tiene que validarlo con datos, y esos datos tienen que estar obtenidos en el campo. Y yo daría varios consejos a los alumnos. Yo, primero, que tengan inquietud, que tengan mucha inquietud, que sean como niños, que constantemente estén preguntando, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué está aquí? ¿Y esta formación por qué es asado? También que no se desanimen nunca. Y si las cosas no salen bien, volverlas a intentar. Y además de los errores se aprende mucho más que de los aciertos. Y una recomendación:
otras recomendaciones. La primera, estudiar y trabajar mucho. La segunda, estudiar y trabajar mucho. Y la tercera, estudiar y trabajar mucho. Eso es así para poder hacer algo y seguir adelante. Hoy hay mucha competencia, hay muy pocas plazas en la universidad y en otros lugares y todos nuestros alumnos tienen que salir muy bien preparados y no solamente salir preparados, sino después seguir trabajando y estudiando. Y eso es. Muy bien, pues continuamos ahora hablando sobre la parte de los proyectos europeos en los que has participado. LUBDEME o Medalus o proyectos LIFE. Y bueno, hemos visto que has tenido una labor investigadora muy amplia, muy larga, con grandes satisfacciones. ¿Nos podrías comentar la experiencia académica que te han supuesto a ti estos grandes proyectos europeos? Bueno, de los proyectos europeos en los que he participado, quizás el que más, no sé, más huella tengo de él es el proyecto Medalus. La traducción al castellano del acrónimo Medalus es Desertificación y usos del suelo en el Mediterráneo. Este proyecto duró 8 años porque tuvo 3 versiones, o 3 secuencias, Medalus 1, Medalus 2 y Medalus 3. Y en este proyecto participaron más de 200 personas a nivel europeo. O sea, era un proyecto gigantesco y que también coordinó el profesor que antes he mencionado, el profesor Johnson. Y este proyecto a mí lo que más me aportó es conocer a gente de otros países y ver cómo trabajaba esta gente. Y también tengo que decir que aún sigo manteniendo amistad a pesar de que esto ya terminó hace mucho tiempo, sigo teniendo amistad con algunos de ellos. Y también me permitió el viajar a otros sitios y ver los laboratorios que tenían. Por ejemplo, yo sentí verdadera envidia con ver un laboratorio experimental del profesor Zorne, en este caso cuando lo tenía en Bristol, o también estuve en Canadá en otro laboratorio de un profesor muy prestigioso, Rob Bryan, y me quedé alucinada cuando las parcelas que nosotros las teníamos en el campo ya las tenían dentro del laboratorio, con simulaciones de lluvia, que movían la parcela para arriba, para abajo, que le ponían, que le quitaban. Y claro, eso era increíble de ver. En comparación, pues nosotros cuando empezamos a trabajar en el campo necesitábamos un laboratorio donde poder hacer algunas determinaciones. Y os diré que el primer laboratorio, si se puede llamar así, era un pequeño baño, un váter y un lavabo. O sea, el laboratorio era el váter y el lavabo. En el váter colocamos un horno y en el lavabo una tabla y un, y un peso. Y entonces una estufa y para pesar los sedimentos que traíamos. Paco López luchó hasta la saciedad con el rectorado porque, claro, no nos querían ceder un espacio para un laboratorio. Decía que estábamos en la Facultad de Letras y qué locura tener un laboratorio en la Facultad de Letras. Pero claro, bueno, al final Paco con todo en su insistencia lo logró y ahora no es que tengamos un laboratorio maravilloso, pero por lo menos tenemos un lugar medio decente donde poder hacer alguna cosa. No todo lo que quisiéramos, pero sí alguna cosa. Y bueno, hoy en España hay un departamento de geografía que tiene un laboratorio estupendo y, por ejemplo, en Málaga, José Damián Ruiz Sinoga también ha logrado con muchísimo esfuerzo pues tener un laboratorio y yo creo que se puede considerar como el mejor laboratorio de suelo dentro del departamento de los departamentos de geografía de España. Sí, es, ¿no? De nuevo el tesón es ser tenaz, aunque sea para pedir recursos. Bueno, pues vamos ya llegando al final de la entrevista, Marichón. Por último lugar, pues también hemos visto, y quien quiera pues también puede consultar, ¿no? En internet, pues que has participado también en lo que es la divulgación de los conocimientos geográficos pues en medios de comunicación, ¿no? Hay varias noticias no publicadas en estos medios en los que has participado, pues hablando de vuestros proyectos, de tus proyectos, de tesis dirigidas, o también entrevistas sobre temas de actualidad relacionados pues con la geografía, ¿no? Con nuestra disciplina. Nos gustaría saber respecto a esto tu opinión sobre la relación que tú observas entre el mundo académico y los medios de comunicación, ¿no? De si ves positivo o no, o, en fin, como tu valoración personal.
Bueno, en primer lugar, considero que es conveniente y necesario que haya, digamos, una relación entre lo que se investiga y que algunas de esas investigaciones se den a conocer, se divulguen por los medios de comunicación. Pero también tengo que decir que mi experiencia en este campo no es del todo positiva. En primer lugar, porque en ocasiones solo interesan titulares llamativos. Entonces, cosas que sean a lo mejor interesantes para nosotros desde el punto de vista de la investigación, eso nos interesa. No siempre se publica lo que se dice y cómo se dice, y eso a mí me molesta mucho. En ocasiones, y voy a llamarle pseudo periodistas, pues puedo contar el caso de un extranjero que se puso en contacto conmigo para que le diera información sobre desertificación. Le escribí 6 páginas y después veo que ha hecho una publicación con el texto que yo le había enviado sin ni siquiera citarme en ningún sitio. Y también con frecuencia solo interesa aquellos fenómenos catastróficos, cuando se produce una inundación, un terremoto, un volcán. El teléfono suena constantemente para que demos nuestra opinión o para que manifestemos alguna cosa de esa. Y bueno, en ocasiones, pues cansada que no ponen lo que yo digo o como yo lo digo, en alguna ocasión he escrito un artículo y lo he mandado tal cual para que se publique. Y eso lo hice, por ejemplo, cuando la Dana del 2019, las inundaciones, hice 2 artículos, los mandé al periódico de La Verdad y evidentemente lo publicaron tal cual. Me cambiaron la foto, eso sí, pero bueno, la foto que yo había enviado, siempre tienen que cambiar algo. Pero claro, yo veía el río Segura pasaba hasta arriba, lleno por la ciudad de Murcia y con un color chocolate intenso. Pero claro, ese color chocolate y ese barro que entraba en las casas es la erosión que se había producido. Y me acuerdo que le puse algún título, algo así como de lo que nadie habla en las inundaciones, de la pérdida de suelo, algo así, no me acuerdo exactamente del título. Y entonces escribí un artículo referente a esto y cuando haces eso, pues los periódicos están agradecidos, te lo publican tal cual y eso creo que es una de las cosas que sí que deberíamos de hacer cuando consideramos que tenemos resultados importantes o que pueden ser de interés para la sociedad, hacerlo así, porque de otro modo no siempre dicen lo que tú quieres que digan. Te arriesgas a que cambien, ¿no?, tus palabras, eso es verdad. Pocos hay que te mandan el texto que van a publicar para que tú lo revisas y les des el ok, eso es cierto. Bueno, pues ya llegamos al punto de las preguntas cortas y voy a empezar yo. ¿Nos puedes decir un personaje histórico? El audio, Maricha. Perdón. Para mí, el mejor personaje histórico de toda la historia de la humanidad es Jesucristo. Yo soy cristiana, pero a pesar de eso, es que él creó un movimiento religioso, el cristianismo, que actualmente tiene pues más de 2.400 millones de feligreses. Creo que ni el mayor influencer de ahora mismo puede llegar a ese número. Creo que es, digamos, la persona a destacar como personaje histórico relevante. Muy bien, muchas gracias. ¿Una científica histórica? Una científica histórica para mí es Maritar. No sé si la conocéis, pero esta señora era matemática, era geóloga, nació a principios en 1920, si no recuerdo mal, y no se le deja, empezó a trabajar como dibujante en un laboratorio y dibujó el primer mapa de los fondos oceánicos, pero no se conoce mucho de ella. El caso es que, como era mujer, no se le dejaba montarse en los barcos oceanográficos y con los datos que le mandaba su marido, que también era geólogo, y con los datos de otros compañeros, llegó a elaborar el mapa de los fondos oceánicos. Fue quien descubrió el Valle de Rill, la dorsal centroatlántica. Al principio no la creyeron, tardaron mucho tiempo en creerla. Y, en fin, al final, y además su trabajo, que lo dio a conocer el primer mapa a principios del año 60, hasta los años 90 no se le reconoció la autoridad como que ella había sido la mujer que había hecho el primer mapa del fondo oceanográfico, Maritar. Interesante. Bueno, ahora dinos
un referente en tu desarrollo como geógrafa. Yo creo que ya lo he dicho. Tengo dos referentes. Uno es Paco López Bermúdez y otro es el profesor Johnson, al que saludo todos los días por la mañana. Perdonad, es que tengo que estar silenciando y quitando. Bueno, un libro o lectura recomendada para entender la situación ambiental actual. Bueno, pues yo mencionaría varios, pero si me pedís solamente uno que se llama La venganza de la tierra. El autor es Jane Lovelock, es un autor muy controvertido y como el título dice, la venganza de la tierra es que la tierra se está vengando del maltrato al que la hemos estado sometiendo y al que le estamos sometiendo. Este autor también creó la hipótesis de Gaia. Bueno, Gaia, como todos sabéis, es la diosa griega tierra, en griego es la diosa de la tierra, y trata de identificar a la tierra como un ser vivo que se ha puesto enfermo, que tenemos que ver qué enfermedad tiene, diagnosticar esta enfermedad y ponerle cura. Pero claro, la cura ya no puede ser como la que le hubiéramos puesto hace tiempo, sino que ya es un paciente crónico. Y entonces trata de hacer, digamos, sus páginas tratan de eso. Y bueno, te da para que reflexiones mucho y a mí me gustó mucho leerlo y lo recomiendo que se lea. Lo anotamos, Maritza. Un plato típico de tu comunidad autónoma. El arroz con conejo, pero el arroz con conejo sin caracoles. En Murcia se hace arroz con conejo con caracoles, yo le quito los caracoles, se los doy a mi marido que le gustan, pero mi plato preferido es el arroz con conejo. Bueno, y ya la última pregunta, y esta me interesa mucho porque claro, sabiendo lo que sabes, que nos recomiendes una ruta y un paraje inolvidables para ti. Bueno, una ruta de Murcia podría decir muchas, pero una en la que estuve el domingo precisamente con la familia y que también llevo a los alumnos y que hacen va a conocer dentro de poco, es porque organizamos una jornada de biogeografía y hacen viene a esa jornada, pues es el Valle del Segura. El Valle del Segura, pero en su tramo que va desde Archena hasta Cieza, pasando por Blanca, que es donde se van a desarrollar las jornadas. Este es un valle precioso, son restos de un valle morisco, es un resto de una huerta muy interesante y también es muy interesante todas las formaciones que tenemos ahí. O sea que a todo el mundo que va por ahí, por ese paisaje, realmente se queda encantado y dice, ¿esto es Murcia? Pues sí, eso es Murcia. Y evidentemente tengo que mencionar otra ruta relacionada con lo que yo me dedico, que son los paisajes de Badland que tenemos en Murcia. Tenemos la cuenca de Geva o la cuenca de Mula o la cuenca de Avenida Fortuna con unos paisajes increíbles. A mí me encantan, a todo el mundo no le gustan, pero los recomiendo porque cuando se descubren también gustan mucho. Y un paraje inolvidable, pues me voy a ir más lejos, me voy a Islandia. Y hay que ir a Islandia. Yo en Islandia he estado 2 veces, una hace 18 años y otra hace 5, pero iría un montón de veces más porque realmente es una maravilla para todo el mundo y una maravilla para los geógrafos. Allí tenemos cascadas increíbles, tenemos volcanes, tenemos glaciares, bueno, lo que pida desde el punto de vista de la naturaleza. No había hace 18 años árboles y ahora han repoblado muchos árboles, la segunda vez que estuve, y también han repoblado turistas. Y ese es el problema, que ahora hay demasiados turistas, pero a pesar de los demasiados turistas y que no se puede acceder a muchos de los sitios que yo sí que accedí la primera vez, lo recomiendo a todo el mundo que pueda, que visite Islandia, que le va a encantar. Pues muchísimas gracias, Maricha. Sí que tengo pendiente el viaje de Islandia. Intentamos mover también a la gente aquí del área de física y nada, no acabamos de... A ver si lo conseguimos al final. Pues nada, llegamos ya al final. Agradecerte de nuevo pues que hayas aceptado la entrevista en el Rincón. Y bueno, y nos vemos dentro de poquito. Nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y bueno, que os he contado un poco mis batallitas y espero que haya sido ameno para todo el mundo. Muchas gracias a vosotros y mucho ánimo.
Muchas gracias, Marichon. Muchísimas gracias por la buena comunicación, bueno, pues con todo lo que has conseguido, que luego también seas capaz de hablar con esa proximidad y con esa facilidad de cómo has compaginado tu vida profesional con la maternidad, con la familia y, bueno, contarnos también ese comentario de tu hijo. O sea, ha sido una entrevista muy bonita, muy cercana y te agradecemos muchísimo. Fíjate que yo soy de geografía humana y estos temas pues ya se me han olvidado bastante, ya me he alejado mucho, pero ha sido muy, vamos, que quiero que Aston me cuente más cosas de, de geografía física. Muy entrañable, ha sido muy entrañable. Sí, muy bonito. Bueno, pues Nada, muchas gracias gracias a vosotros. y nos vemos. Un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta Adiós. luego.